Origen de los vertebrados. Los vertebrados tienen que haber evolucionado de invertebrados. Estos son más simples en estructuras y tienen un récord fósil más antiguo. Los vertebrados tienen un canal nervioso que contiene el cordón espinal. Sin embargo, la característica especial que hace a un organismo vertebrado no es la columna vertebral, sino el canal nervioso como tal. Este canal clasifica a todos los organismos que lo tienen dentro del filo, cordados. Esto incluye a casi todos los vertebrados, pero también a varios organismos de cuerpo blando, que aún sin vértebras tienen el canal nervioso a lo largo de la espina dorsal. Hoy día los vertebrados dominan la tierra, el aire y el agua. Tienen gran tamaño y destrezas para moverse. Solo los artrópodos, insectos en la tierra y crustáceos en el mar, se acercan como competidores de los vertebrados. Un vertebrado es, como su propio nombre indica, animal provisto de vértebras, cuyo sistema nervioso tiene como centros el encéfalo situado en la cabeza y la médula espinal dispuesta a modo de cordón a lo largo del dorso, encerrado el primero en una especie de caja ósea, el cráneo, y la segunda en la columna vertebral o serie de segmentos óseos denominados vértebras articuladas entre sí, de manera que, aun cuando constituyen un conjunto sólido, el animal puede moverse y doblar su cuerpo. Esta es la razón de su nombre, derivado del verbo latín uduer o doblar. Los vertebrados. Características de los vertebrados. El grupo de los vertebrados incluye los organismos más complejos del reino animal. La característica que los distingue es la presencia de una columna vertebral que forma parte de su esqueleto interno. El cuerpo de los vertebrados consta de 3 partes: cabeza, tronco y cola. Del tronco salen las extremidades. Son muy típicas las distintas funciones capaces de producir la piel de estos animales, como los pelos, las uñas de los mamíferos, las escamas de los peces o los reptiles, las plumas y picos de las aves. Los vertebrados se clasifican en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los primeros en aparecer fueron los peces. Más tarde los anfibios dieron el salto a la tierra, pero dependiendo todavía del agua. Los reptiles colonizaron la mayoría del ambiente terrestre. De ellos surgieron las aves y los mamíferos. Los peces. Animales de cuerpo alargado y forma hidrodinámica, ideal para desplazarse en el medio acuático. Son animales vertebrados acuáticos recubiertos en su mayoría por escamas. Sus extremidades tienen forma de aleta, su cuerpo termina en una aleta más fuerte que forma la cola, que permiten su desplazamiento en el medio acuático, y branquias, con las que captan el oxígeno disuelto en el agua. Su esqueleto es el más sencillo de los vertebrados. La mayoría de los peces tienen esqueleto óseo, con huesos en forma de espinas. Algunos peces, como el tiburón y la raya, tienen un esqueleto cartilaginoso, formado por piezas más blandas y flexibles que los huesos, llamadas cartílagos. Por eso decimos que son animales de sangre fría. Casi todos los peces tienen vejiga natatoria, que es como una bolsa llena de aire que evita que se hundan. Los peces viven tanto en el mar como en aguas dulces. Sus principales características son: animales de temperatura variable, cuerpo protegido por escamas y con glándulas mucosas, esqueleto óseo o cartilaginoso, circulación sencilla y completa, respiración branquial, ovíparos. Los anfibios han logrado vivir en los ambientes de transición debido al desarrollo de un esqueleto que les permite desplazarse en el medio terrestre.
junto con una piel especializada para evitar la desecación. Respiran mediante diversos sistemas, principalmente a través de la piel. El corazón consta de 2 aurículas y un ventrículo. El sistema digestivo de muchas especies en su estado juvenil se encuentra adaptado a la dieta vegetariana, mientras que en los adultos se modifica para la alimentación carnívora. El esqueleto de las larvas es cartilaginoso y se va osificando con el desarrollo de la metamorfosis. Tanto los gimniofiones como los urodelos presentan un cráneo compacto. En contraste, el cráneo de los anuros tiene el número de sus huesos reducidos. Las especies con dientes pueden tenerlos en su maxilar y en su mandíbula, pero también sobre otros huesos situados sobre el techo de la boca. Todos los anfibios presentan 2 cóndilos. Todos los anfibios presentan 2 cóndilos que articulan con la primera y única vértebra cervical, el atlas. La mayoría de los anuros carecen de costillas. Los urodelos y gimniofiones tienen numerosas vértebras, las cuales pueden superar las 100 según las especies. Los anuros no tienen cola y sus últimas vértebras se fusionan en una estructura denominada uróstilo. Los gimniofiones carecen de cinturas escapular y pélvica. Los urodelos carecen de clavícula. La piel de los anfibios vivientes es desnuda, es decir, que no presenta estructuras como pelos, escamas o plumas que los proteja de la desecación y de las agresiones del medio. Las glándulas que la cubren tienen la función de humedecerlas y de reproducir sustancias tóxicas. Se caracteriza por estar muy pigmentada, situación que les permite camuflarse y protegerse de la radiación solar. Puede cambiar de color momentáneamente frente a los estímulos ambientales. Debido a su poco espesor, su grado de humedad e irritación sanguínea posibilita el intercambio gaseoso y por lo tanto la respiración. La piel verrugosa propia de los sapos se debe a la presencia de glándulas secretoras de sustancias defensivas. Además de las verrugas, otros circulación en los anfibios. En los primeros vertebrados pulmonados, el corazón está en posición torácica y aparece una circulación doble. En estos animales el corazón tiene 3 cavidades, 2 aurículas y un único ventrículo muy musculoso. Las aurículas se contraen de forma sucesiva, por lo que la mezcla de sangres en el ventrículo es escasa. Los reptiles. Su nombre alude a su forma de locomoción, que es arrastrándose por el suelo. Aunque muchos de ellos tienen patas como los cocodrilos, a veces solo las utilizan como punto de apoyo. El cuerpo de los reptiles está cubierto de escamas, duras e impermeables que lo protegen de la desecación, ya que la mayoría son terrestres, al igual que ocurre en los antrópodos. Muchas especies mudan periódicamente la piel para crecer. Su alimentación puede ser herbívora o carnívora. La característica evolutiva más importante de los reptiles es la aparición del huevo amniota, que permite la independencia del medio acuático para la reproducción. Este tipo de huevo está más envuelto por membranas distintas, tanto de origen materno como embrionario, y cubierto por una cáscara resistente. Contiene un líquido llamado amnios, que protege el embrión y su función sustituye la del medio acuático. Principales grupos de reptiles: quelonios o tortugas. Su principal característica es la existencia de un caparazón óseo cubierto de piel cornificada que encierra el cuerpo de su interior y dentro del cual puede retraer generalmente las patas y la cabeza. Son animales muy longevos, tanto terrestres como dulceacuícolas y marinos. Rincocéfalos. Es un grupo muy pequeño que comprende solo los tatuaras de Nueva Zelanda. Miden 70 centímetros de longitud y tienen un ojo pineal bien desarrollado.
Viven en galerías excavadas en el suelo, se alimentan de insectos y otras presas mayores. Los huevos tardan casi un año en eclosionar. Cocodrilos. Tienen el cuerpo recubierto de escamas dérmicas que forman una coraza y poseen dientes implantados en alveolos. Comprende de los reptiles más evolucionados, son ovíparos y carnívoros. Incluyen los cocodrilos caimanes y gavilanes propios de ríos y el cocodrilo poroso que vive en medios costeros y el mar. Escamosos. Los huesos del cráneo están reducidos, la piel está cubierta de escamas córneas y pueden ser ovíparos o vivíparos, incluyen los saurios y los ofidios. Las aves son un grupo de vertebrados. Se desarrollaron a partir de un grupo de reptiles primitivos llamados tecondes. El ave más antigua de la que se tiene conocimiento es el Archaeopteryx, que vivió hace unos 150 millones de años. Tenía el volumen aproximadamente de un cuervo. Sus alas eran débiles y tenían mandíbulas armadas con dientes y una larga cola cubierta de plumas. Las aves se caracterizan por la presencia de plumas. Estas reducen las pérdidas de agua y calor, ayudando así a su vuelo al ofrecer una superficie de resistencia plana. En la mayoría de las aves las patas están cubiertas de escamas y provistas de garras. Con estas se defienden y capturan sus presas. La boca consiste en un pico saliente con una cubierta córnea. La reproducción de las aves es de tipo ovípara con fecundación interna. No todas las aves pueden volar. Por ejemplo, los pingüinos llevan aletas para nadar. Otras, como el avestruz y el casuario, son de alas rudimentarias pero patas muy grandes. Las aves, con más de 9.000 especies, son los vertebrados más numerosos, mucho más que los anfibios y los mamíferos. Las aves tienen una gran diversidad de tamaño. El ave más pequeña del mundo es el zunzoncito, que mide 5 centímetros. El ave más grande con tamaño de 2 metros es el avestruz. Uno de los aspectos más fascinantes de la conducta de las aves es la migración anual de muchas especies. Algunas, como la ave fría y la golondrina ártica, vuelan de Alaska hasta la Patagonia, de donde regresan todos los años, sobre un trayecto de casi 40.000 kilómetros. En otros casos, como la codorniz y el gran búho real, no emigran. El estímulo para la emigración de primavera hacia el norte de algunas aves es el aumento de la cantidad circulante de hormonas sexuales. Entre los servicios que las aves rinden al hombre citemos la destrucción de insectos y semillas dañinas, así como la dispersión del polen y semillas de muchos vegetales. El gano o excremento depositado por las aves marinas en ciertas regiones es un fertilizante inestimable. Las aves también sirven de alimento al hombre y le dan sus plumas, que pueden utilizar de muchas distintas maneras. Los mamíferos son una clase de vertebrados que se caracterizan sobre todo porque las madres alimentan a sus crías a través de las mamas. ¿Y qué son mamas? El origen inmediato de esta palabra significa mama, pecho, teta. Las madres están provistas de glándulas mamarias que suministran leche a sus crías, y la boca de la cría está rodeada de labios que permiten succionar la leche al mamar sin causar daño. Los mamíferos son de sangre caliente, o lo que es lo mismo, su temperatura es constante, ya que la temperatura de su cuerpo no varía. Si cambia la temperatura exterior, decimos que son animales de sangre caliente. El sistema nervioso de los mamíferos está muy desarrollado, el cerebro sobre todo. Este rasgo les permite adoptar formas de conducta muy complejas. Sin embargo, el sentido de la vista es menos agudo que en las aves. Para la mejor captación de los sonidos, desarrollan unas estructuras externas, las orejas. La alimentación es muy variada. Pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros, determinando diferencias en la forma de los dientes y en la estructura del tubo digestivo.
La característica más importante es la aparición de la placenta, estructura epitelial que contiene el líquido amniótico que posibilita el intercambio alimentario, respiratorio y excretor entre madre y el feto. Hay mucha diversidad, aunque el número de especies es menor que el de las aves. En cuanto al hábitat, la mayoría de los mamíferos son terrestres, aunque existen formas arbóricas, acuáticas o voladoras. Principales grupos de mamíferos. La principal diferencia que puede establecerse entre los distintos mamíferos es la presencia o no de placenta. Los que no la tienen se dividen a su vez en dos grupos: los ovíparos, monotremas, y los vivíparos, marsupiales. Los monotremas presentan caracteres muy primitivos, como la cloaca y reproducción mediante huevos. Las hembras carecen de pezones, pero producen leche que emana de las glándulas mamarias dispersas. Los adultos carecen de dientes y tienen en su lugar un pico córneo. En los marsupiales, algunos presentan todavía una cloaca reducida, pero todos son vivíparos. En algunos casos, las crías deben completar su desarrollo en el interior de una bolsa especial, el marsupio. Generalidades de los vertebrados. Aunque hay grandes diferencias entre los animales en cuanto a su manera de nacer, trasladarse y tamaño, podemos estudiarlos en dos grandes grupos. Si abriéramos el cuerpo de algunos animales, observaríamos que en su interior no tienen hueso alguno. Por ejemplo, libélulas, alacranes, arañas, cangrejos, caracoles, pulpos, lombrices de tierra y muchos más no tienen columna vertebral. Los animales que no tienen columna vertebral forman el grupo de los invertebrados. El otro grupo está formado por seres que tienen huesos y una columna vertebral. Por ejemplo, los peces, serpientes, aves, vacas, caballos y perros forman el grupo de los vertebrados. Los vertebrados son mucho menos diversos, numerosos y abundantes que los insectos, pero rivalizan con ellos en su adaptación a una variedad de modos de existencia y los superan en la capacidad para recibir estímulos y reacciones.